Entonces yo llamé. Entonces me contestó una señorita, creo que era la secretaria. Entonces ella me dijo, buenos días, mucho gusto, mi nombre es fulana de tal, ¿en qué podemos servirle? Yo le dije, mire, lo que pasa es que yo tengo un interrogante, ¿sí? Yo quiero creer en Jesucristo, pero pues no sé, ¿sí? No sé cómo creer, ¿no? ¿Usted me podría hacer el favor y decirme en qué momento nuestros pecados pasaron a Jesús para que Él pudiera morir por mí en la cruz o por nosotros en la cruz? Entonces ella me dijo, esta pregunta yo no se la puedo responder, espéreme un momento, yo le paso a mi líder. Entonces, sí, como no, mi nombre es fulano de tal, ¿en qué puedo servirle? Mire, lo que pasa es que yo tengo esta pregunta. Yo quiero creer en Dios, pero yo quiero saber una cosa. ¿En qué momento nuestros pecados pasaron a Jesucristo? Sí. Pues de alguna manera, sí, Él tuvo que haber cargado con nuestros pecados, ¿sí? Pero ¿en qué momento Él cargó con nuestros pecados? Él me dijo, interesante pregunta, sí. Espérenme un momento, yo le paso al pastor que nos guía a nosotros. Sí, entonces me pasó al pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Jorge y pues tengo esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados? Sí, porque de alguna manera Él tuvo que haber cargado con nuestros pecados, ¿no? Para que muriera en la cruz. Entonces Él me dijo, esa pregunta es muy buena. Sí. De alguna manera el Señor tuvo que haber cargado con nuestros pecados, ¿no? Pero espéreme, voy a pasarle al pastor, sí, al pastor general de la iglesia. Entonces, yo creo que ya le habían dicho mi nombre. Sí. Entonces él me dijo, hola Jorge, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué te podemos servir? Yo le dije, pastor, pues yo quisiera saber en qué momento nuestros pecados pasaron a Jesús, porque pues de alguna manera tuvieron que haber pasado a Jesús para que Él cargara nuestros pecados. Entonces él se quedó pensando y empezó a ojear. Yo escuchaba por el micrófono del teléfono que estaba buscando en la Biblia. Me dijo, esta es una pregunta que yo no se puede responder así fácilmente, hay que buscar, ¿sí? Entonces, Jorge, hagamos una cosa, ¿sí? Porque, tiene mucho sentido la pregunta que tú haces. Yo voy a buscar, ¿sí? Según la palabra, ¿sí? Cuando tenga la respuesta, entonces yo te voy a llamar y vamos a hablar sobre este asunto, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Yo le dije, bueno, pastor, espero su llamada. Y me colgó. Hasta este momento estoy esperando que me llame, ¿sí? Finalmente ninguno, ¿sí? Es una de las iglesias más grandes de Cali. No sé si ustedes hayan escuchado mencionar yo creo que no sería bueno mencionar el nombre de la iglesia, ¿no? No, ninguno pudo contestar esa pregunta, ¿sí? Y pues no sé, los hermanos que están aquí en esta sala de Zoom, todos conocen, ¿no? De qué manera, cómo, en dónde nuestros pecados fueron transferidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que Él muriera por nuestros pecados. Pero yo haciendo esta pregunta,
ninguna de las personas que están al servicio en esa iglesia, de los miembros de esa congregación, pudieron responder a esa pregunta, ¿no? Cuando Judas Iscariote vendió al Señor Jesucristo, él tenía mucha condenación en su corazón, ¿sí? Por esta condenación que tenía en su corazón, pues el negocio que había hecho con el Señor Jesucristo de venderlo por 30 piezas de plata, por remordimiento y arrepentido en su corazón, él fue donde los sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Entonces, él fue y les dijo, ¿sí? Vamos a buscar esa palabra en la Biblia, San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27 del versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Entonces Judas tenía un gran problema en su corazón, ¿sí? Pero él no sabía la manera de cómo solucionarlo, ¿sí? Los sacerdotes, los que estaban a cargo de enseñar la palabra de Dios, ellos deberían tener solución a este problema que tenía Judas, ¿sí o no? Pero Judas, con la condenación en su corazón, ¿sí?, se sentía ahogado, se sentía casi morir. Pero yendo donde los principales religiosos de su época, ellos no pudieron solucionar el problema de Judas, ¿no? Le dijeron: ese es tu problema, allá tú. ¿Sí? Hoy en día, en muchas iglesias, ¿sí?, las personas van afligidos, cargados, atribulados por causa del pecado, pero los líderes religiosos no le dan solución al problema de las personas, ¿sí?, a la angustia que tienen en sus corazones, sino que algunos les dan algunos métodos, ¿no? Usted tiene que ayunar, ¿sí?, usted tiene que ofrendar más, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Pero por medio de la palabra, las personas no pueden encontrar descanso en su corazón, ¿sí? Judas no pudo hallar descanso en su corazón, aún él buscó a los líderes religiosos de aquel tiempo para resolver el problema de su corazón. Cuando yo llamé a esa iglesia, pues no llamé buscando, ¿sí?, que solucionaran el problema de mi corazón, ¿no? Porque ya había recibido la salvación. Solo quería curiosear, ¿sí? Solo quería saber, ¿sí? Pero entonces, imagínense, ¿no? Una iglesia que hace 8 cultos prácticamente en el día, con un número de personas aproximado de 5,000. Entonces, ¿cuántas personas tendrán ese problema? Todos, ¿no? Pero sin resolver. Y en San Lucas capítulo 10 vamos a leer. En San Lucas capítulo 10, versículo 35.
Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Muchos de nosotros conocemos bien sobre esta historia del hombre asaltado por los ladrones, ¿no? Él, yendo de Jerusalén a Jericó, fue sorprendido por los ladrones en el camino, ¿no? Entonces, los ladrones no solamente le robaron, sino que lo golpearon dejándolo medio muerto. A esa persona lo encontró el samaritano, ¿sí? Curó sus heridas, lo vendó, lo llevó hasta el mesón, ¿sí? Luego en el mesón le encargó al mesonero, cuídamele. Esta palabra, antes de venir acá a Bogotá al seminario, Dios me permitió, ¿sí? para que yo tuviera, ¿sí?, descanso en mi corazón, porque ¿sí?, tenía muchos interrogantes en mi corazón, ¿sí? Yo voy a ir al seminario, voy a recibir exhortación, voy a tener que hacer esto, yo voy a tener que hacer aquello, lo otro. Sí, tenía muchos pensamientos, ¿no? Pero Dios me permitió esa palabra, ¿sí?, para que yo pudiera descansar en mi corazón. Tú vas a recibir, ¿sí?, el cuidado del siervo, ¿sí? Tú vas a ser cuidado. Dios, sí, levantó al siervo de Dios o a sus siervos para que ellos cuiden de nosotros y también para que conecten nuestro corazón con Dios. Entonces, este hombre asaltado por los ladrones en el mesonero solo tiene que recibir el cuidado del mesonero, ¿sí? El mesonero está a cargo de hacer todo para él, ¿sí? También nosotros fuimos traídos a la iglesia, ¿sí?, para ser cuidados por el siervo y también para que nuestro corazón sea conectado con Dios, con su palabra, con su voluntad, ¿sí? Y ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ¿sí?, desde hace un par de días vengo pensando sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el domingo nosotros escuchamos la prédica del pastor Oxupar, también la entrevista que le hicieron al pastor Oxupar. Entonces, yo podía ver, ¿no? Una cosa podía ver. ¿Sí? El siervo de Dios quiere todo el tiempo conectar nuestro corazón con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con Dios. Amén. Dios quiere conectar, el siervo de Dios, al recibir el corazón de Dios, todo el tiempo quiere hacer que nuestro corazón esté conectado con la voluntad de Dios. Entonces, supongamos, ¿no?, que yo llame aquí a la iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿no? Soy fulano de tal, sí. Quisiera saber sobre esto, ¿no? ¿En qué momento el Señor Jesucristo murió? ¿En qué momento nuestros pecados fueron transferidos al Señor Jesucristo para que Él muriera por mí? ¿Sí? Entonces, ¿qué me contestarían aquí? Muy buena pregunta, claro que sí, vamos a buscar en la palabra, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el pastor Oxupar fue a África, ¿sí?, en Ghana, ¿no?, la esposa del presidente, la primera dama, ella fue al campamento mundial, ¿no?, a dar las palabras de felicitaciones. Luego ella le habló al pastor, ¿no?, el presidente está enfermo, ¿usted podría ir y orar por él? Entonces el pastor le dijo, claro que sí, ¿cómo no? Entonces él fue
Sí, entonces el presidente empezó a expresar su corazón. Sí. Yo estoy enfermo, el tratamiento que me están haciendo los médicos no avanza, sí, no tengo mejoría. Y hoy me desperté con la idea de que voy a durar al menos 5 días, ¿no? Pero tengo un temor en mi corazón, ¿no?, sobre su muerte, ¿no? Él sabía, aunque él se congregaba, sí era considerado como el presidente con más fe en su país, él sentía condenación, ¿sí? Entonces, él habló sobre sus pecados, ¿no? Y que no podría ir al cielo si moría con pecados. Entonces el pastor le dijo, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién le dijo? O sea, ¿o cómo sabe usted que es pecador? ¿Acaso si cometo pecado, entonces no soy pecador? Soy pecador. Sí. Entonces el pastor Oxupar empezó a hablar, ¿no? ¿Qué persona que comete un delito puede dar sentencia sobre su pecado? Ninguna persona, ¿no? ¿Cómo va a decir, yo pequé, entonces merezco tantos años de condena, ¿no? El pastor le dijo, sí, en la Biblia está escrito sobre la sentencia de su pecado. ¿Quiere saber? ¿Sí? ¿Quiere que le muestre? Sí, entonces en Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, sí, por causa de que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24, ¿sí?, ¿qué dice en el versículo 24? ¿No? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, todos hemos pecado, sí, pero la sentencia de nuestro pecado, sí, no la damos nosotros mismos, sí. La sentencia de nuestro pecado la da Dios, el juez. Si el juez dice que somos justificados, entonces somos justificados, ¿no? Entonces, el siervo de Dios, ¿sí?, para que una persona reciba la salvación, ¿sí?, hace que su corazón se conecte con Jesucristo. En el versículo 23 no está Jesucristo, pero en el versículo 24 está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si nuestro corazón se conecta con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, entonces por más viles, por más sucios que seamos, ¿sí?, somos santos, somos justificados. Amén. Sí. El siervo de Dios hace que nuestro corazón se conecte con Jesucristo. Pero el que no es siervo de Dios, ¿sí?, hace que nuestro corazón no se conecte con Jesucristo, sino con la obra, con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces yo, cuando estaba escuchando la entrevista del pastor Oxupar, tenía mucho gozo, mucha felicidad. También cuando después de escuchar el culto, aquí en la iglesia de Bogotá tenemos la reunión grupal, también eso me produce mucho gozo, ¿no? Porque el corazón del siervo es que nosotros nos conectemos con la palabra, con el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, no solamente el siervo de Dios hace que el corazón de una persona se conecte con Dios para recibir la salvación, sino también en el caso de nosotros que hemos recibido la salvación, para que nosotros tengamos fe en la palabra, para que nosotros tengamos confianza en Dios, ¿sí? Entonces, como en el caso de ahora es siervo de Dios, él tomaba mucho, ¿no? ¿Sí? Después de recibir la salvación, durante 20 años tomaba, ¿sí? Entonces, pues no sé cómo
cómo sea la vida de fe de una persona que después de recibir la salvación vivió durante 20 años, ¿no? Pero el corazón del pastor, ¿hacia qué punto llevó a este hermano, no? Sí. A que él, en su corazón confiara y creyera en Dios. Sí. Porque muchas veces por nuestra debilidad o por nuestro defecto nosotros pensamos, sí, somos salvos, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy así. ¿Sí? Entonces, en el caso de él, yo soy salvo, pero soy un borracho. ¿Sí? Pero en la palabra de Dios dice que él es salvo, pero es un borracho, o que él es salvo y que él es perfecto y que él es justo. ¿Sí? Entonces, ese hermano, el pastor, ya creo que es el pastor, sí. Sí, yo soy salvo, pero soy un borracho. ¿Sí? ¿Qué tipo de salvo será que vive como yo? Muchas veces nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué tipo de salvo vive como yo? Sí. Pero hablando con el pastor, sí, el pastor, sí. Hermano, usted ya no es más, usted no es borracho, ¿sí? Usted es perfecto, ¿sí? Entonces, el siervo de Dios llevándonos hacia la palabra hace que nuestro corazón se conecte con la palabra, se conecte con Dios. Entonces, ya no nos miramos, ¿sí? Según nuestro punto de vista, nos miramos por la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos grandes siervos de Dios, ¿sí? Pero la figura que nosotros tenemos en nuestro corazón del siervo de Dios, ¿sí? Muchas veces no es la figura que Dios tiene acerca de su siervo, ¿sí? Por eso nosotros muchas veces tenemos desconfianza, ¿sí? Y miramos al siervo de Dios no como el siervo de Dios, sino que lo miramos de manera diferente, ¿sí? El siervo de Dios quiere conectar nuestro corazón con Dios para que nosotros, llevando la vida de fe, seamos felices, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Ruth y Noemí, ¿sí? Noemí, digamos que la figura del siervo de Dios. Ruth, la figura de nosotros. Pero Ruth vio algo maravilloso en Noemí, ¿sí? Por eso ella tomó la decisión. Donde usted vaya, yo voy a ir, ¿sí? Donde usted, ¿sí? En el Dios que usted cree, yo voy a creer. Y donde usted muera, yo voy a morir, ¿sí? Ruth, siendo guiada por su suegra, ella pudo vivir felizmente, ¿sí? Pero Satanás nos da un corazón, ¿sí? Para que nosotros no confiemos plenamente en el siervo de Dios, ¿sí? Sino que para que nosotros, ¿sí?, escuchemos la palabra, pero miremos al siervo de Dios como una persona común. Dios quiere que nosotros, sí, recibamos la bendición a través de la iglesia, siendo guiados por el siervo. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora, ¿qué corazón tenemos nosotros hacia el siervo de Dios? Sí. ¿Qué figura nosotros tenemos en nuestro corazón del siervo de Dios? Sí. Nosotros leímos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Del capítulo el capítulo 26. El apóstol Pablo, sí, él fue capturado, sí, por predicar el evangelio, ¿no?, acerca de la resurrección. Sí. Entonces, después de que fue capturado,
él era llevado delante de algunas personas importantes, ¿no? Sí, de algunos gobernadores, sí, también del rey Agripa, sí. Pero entonces, en su defensa, el apóstol que hablaba, ¿no? Yo soy una persona que no merezco ser prisionero, yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie. Él no se defendía así, ¿no? Su defensa, ¿sí?, era hablando de la obra de Jesucristo, ¿sí? Por medio de esto, ¿sí?, las personas que lo escuchaban, ¿sí?, poniendo atención, sus corazones podían ser conectados con Dios. El rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Porque el siervo de Dios, ¿sí?, hablando la palabra, ¿sí?, es hacer que el corazón de las almas perdidas y el corazón de los cristianos, para que vivamos por la fe, es conectarnos, ¿no? Entonces, él hablando sobre eso, ¿sí?, sobre Jesucristo, sobre lo que hizo Jesucristo, ¿sí? Entonces las personas podían ver, ¿sí? Aquí hay algo maravilloso, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, el rey Agripa, ¿sí?, como que, uy, casi me persuade, ¿no?, de ser cristiano, ¿sí? Pero lo que yo podía ver aquí en esta palabra, ¿sí?, aún el apóstol Pablo iba en condición de prisionero, pero hablando la palabra era siempre hacer que el corazón de las personas que lo oían se conectaran con Dios. Nosotros, escuchando la palabra de los siervos que Dios nos han permitido, siempre, sí, el corazón de ellos es que nosotros nos podamos conectar con Dios, ¿sí? La palabra que el pastor predicó el domingo, ¿no? Entonces, como dijo el rey David, cuando temo, ¿en quién debo confiar? ¿En quién confío? En Dios, ¿sí? El corazón de los siervos es llevarnos a confiar en Dios. Uy, pasó ya muy rápido el tiempo, ¿sí? Vamos a terminar aquí, ¿sí? Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios Padre, te agradecemos. Usted nos dio la salvación, Señor, y nos trajo a la iglesia para que nosotros fuéramos conducidos por la guía del siervo, Señor Dios, para que, conectándonos con su palabra, nosotros podamos vivir felizmente. Pero muchas veces la figura que nosotros tenemos del siervo de Dios en nuestro corazón no es la figura que usted tiene de sus siervos. Entonces le dijo al apóstol Pablo, ¿sí?, que lo había enviado a él para que abriera los ojos, ¿sí?, de las personas, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que por medio del Señor Jesucristo reciban el perdón del pecado. El siervo de Dios siempre habla la palabra que nos conduce al Señor Jesucristo. Dios, ayúdenos para que en nuestro corazón, Señor, nosotros tengamos grande la figura del siervo, Señor, la palabra del siervo. Que Dios por medio de su siervo habla. Dios, ayúdenos a tener esta confianza para recibir la guía de su siervo, Señor Dios. Padre, muchas gracias. Delante suyo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que tengan feliz día.